Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Todo pasa en Providencia, este podcast municipal desarrollado por la Dirección de Comunicaciones, donde conversamos de historias reales con personajes únicos y anécdotas urbanas, siempre con un estilo barrial. En este nuevo capítulo vamos a conversar de un tremendo programa justamente para el verano y hablamos precisamente del Festival de Verano Sale el Sol 2026. Soy Christopher Budón y en esta semana nos acompañan dos tremendos invitados para conversar de un tremendo programa que les estábamos adelantando ya, que se están preparando, que están realizando muchas obviamente cosas detrás de escena, preparando todo lo que se viene y también muchos otros programas para el resto del año. Y para conversar sobre todas estas cosas acá, como siempre en la Biblioteca Bellavista, estamos con Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Christopher, lo más bien. Y también estamos, qué bueno que estás bien, y también estamos con Paolo Bortolamioli, con pianista y director de orquesta chileno. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho que esté muy bien porque vamos a conversar de muchas cosas que se nos vienen, que han estado preparando, que me imagino ha sido una agenda intensa de coordinación, planificación, preparación y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con este espectáculo que se nos viene y otras cosas también que tienen como Fundación Cultural. Efectivamente, bueno, claro, el gran desafío del Festival Sale el Sol es precisamente eso. Como ustedes saben, como muchos saben, los lugares de la Fundación Cultural de Providencia donde funciona normalmente es el Palacio Schacht, la sede de la Fundación Cultural, el Teatro Oriente y la Sala de Exposiciones y el Parque de las Esculturas. Totalmente. Pero siempre está la motivación tanto del alcalde, del Consejo Municipal, del directorio, de obviamente también nosotros ir hacia los vecinos, o sea, que la cultura también se traslade, con todo lo que eso significa. O sea, es un tema logístico, de armar grandes escenarios, armar lugares seguros para graderías, para que la gente esté segura y pueda ver de manera cómoda los espectáculos, etcétera. Y este festival, la masividad que tiene, una de sus partes, que es la gran semana en el Parque Inés de Suárez, es una logística gigante. O sea, armar un escenario donde tú puedas llevar una orquesta filarmónica, una orquesta de la magnitud de la orquesta filarmónica. Hemos tenido también ahí, precisamente también con la FOGI, con Paolo Bortolamioli, orquesta y coro con la Novena Sinfonía en otras oportunidades. Llevar el Ballet de Santiago con producciones completas que duran 2 horas y media, 3 horas. Y es precioso. El Festival de Jazz, exactamente. Y junto con eso también después el Parque de las Esculturas, con el cine, nuestro jardín. O sea, es una logística, es un movimiento que tiene que tener la Fundación, que es muy, muy grande, que por eso lo empezamos a trabajar con bastante anticipación, porque es un tremendo trabajo. El padre del Festival de Verano fue el Festival de Jazz. Ahí partió todo. Claro. El Festival de Jazz, exactamente, es un festival ya tan arraigado en Providencia, Festival Internacional de Jazz, que además ha ido traspasando las distintas administraciones municipales, los distintos directorios. O sea, desde antes de la Fundación, cuando esto era instituto, la Corporación Cultural de Providencia, luego la Fundación, pero el Festival de Jazz es como decía Paolo recién, como la orquesta en la columna del Teatro Municipal, el Festival de Jazz en Providencia es algo muy característico. Y esto fue lo que se fue abriendo y hoy día es el escenario que se preparaba para el jazz, el que hoy día se abre y recibe la Filarmónica y recibe al Ballet de Santiago y a todas las demás actividades que llegan. Antes de seguir conversando de esto, sí, Jorge Andrés, quería presentarlos para que ustedes... Claramente tienen una gran experiencia y muchos de ustedes seguramente los conocen, pero Jorge Andrés González, como lo habíamos presentado, es el director ejecutivo de la Fundación Cultural, pero tiene una gran experiencia en muchos asuntos. Específicamente, tú eres abogado de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Economía y Negocios en la misma escuela y te has desarrollado justamente en el ámbito de los negocios y la gestión cultural. Durante toda tu carrera llegaste acá a la Municipalidad de Providencia con exalcaldesa Evelyn Matei. Te invita a incorporarse al directorio de la Fundación Cultural en 2016 y luego, tras un concurso público, asume ya la dirección ejecutiva el año 2018, el mismo año que te sumas al directorio, ¿verdad?, del Teatro Municipal de Santiago. Paolo, por tu parte, ya en el lado ya más musical, ¿verdad? Eres pianista y director de orquesta chileno,
ha dirigido más de 60 orquestas en todo el mundo y es calificado como uno de los talentos latinos más sobresalientes en la actualidad. Además es director asociado, ¿verdad?, de la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel y próximo titular de la Orquesta Filarmónica Santiago a partir de 2026. Eso con una gran experiencia, ambos que aquí podríamos estar hablando de toda la experiencia de todo el capítulo, porque la verdad estamos con dos grandes invitados como son ustedes. Chicos, ¿cómo ha sido toda esta preparación? Paolo, ¿cómo ha sido la planificación todo este año? También con mucho movimiento, me imagino, musical, con espectáculos, con presentaciones. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, lo he vivido con felicidad, pero con mucha intensidad, como dices tú. Este ha sido mi primer año. A ver, efectivamente asumo como director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago en 2026, pero el 2025 fui el director titular nombrado, lo cual ya me hacía ser parte, obviamente, del presente y el futuro de la Filarmónica, en cuanto a, como decías tú, el estar a cargo de distintos espectáculos. Esta temporada dirigí 2 óperas en el Teatro Municipal, Madama Butterfly y Salomé, 3 conciertos sinfónicos, incluyendo el concierto de aniversario de los 70 años de la orquesta, que eso fue un hito muy importante porque estamos hablando de un cuerpo estable vital para el Teatro Municipal, siendo el Teatro Municipal además una casa cultural imprescindible para nuestro país. Entonces, estar celebrando a la orquesta, que yo la he llamado como el alma del teatro, porque la orquesta finalmente es lo más transversal del teatro, porque la orquesta hace conciertos sinfónicos, pero también acompaña al ballet y acompaña a la ópera. O sea, es realmente como que es como la sangre del cuerpo del Teatro Municipal, y me encanta claro, y desde ahí vibramos todos, todo el público, todos nosotros. Entonces ha sido muy lindo coincidir en este primer año en el teatro, justamente en este año que la estábamos celebrando con sus 70 años. Entonces ha sido un año bello, intenso, emotivo para mí además, porque a mí fue la Filarmónica, la orquesta que me cautivó cuando yo tenía 7 años. Imagínate, qué lindo. Y gracias a eso es que yo finalmente dije, yo quiero ser director de orquesta, y ahora estoy yo siendo el director de esta orquesta, entonces realmente un sueño hecho realidad. Bonito como todo se desarrolla con el paso del tiempo. Bueno, uno tiene que perseguir los sueños también, como Totalmente. siempre. Y aparte que yo creo que lo que pasa en el teatro, y ahí Jorge Andrés, yo creo que lo va a ratificar, es que cuando uno entra al Teatro Municipal, como que pasa algo muy elocuente, que es que este encuentro como con la belleza te toca una fibra muy potente, y eso tú lo ves en todos los espectáculos. O sea, la reacción del público siempre es una cosa súper eufórica, porque la gente se emociona con lo que está viendo, no solamente por la música, no solamente por la danza, no solamente por las voces, sino porque te transmite que detrás de esto hay mucho trabajo, hay mucho ensayo, hay mucha dedicación, hay mucho amor. La gente que hace, por ejemplo, los telones, los que confeccionan los vestuarios, los talleres, o sea, es un amor enorme porque esto finalmente se transforma en un momento de belleza y de comunicación. Oye, una inspiración que te inspiró, valga la redundancia, desde niño, pero que puede inspirar a muchos más con lo que estábamos adelantando con el festival que se viene en 2026. Jorge, ¿qué es lo que se viene? No podemos adelantar obviamente toda la sorpresa, pero podemos tener algunos datitos de qué cosas se puede esperar la gente, nuestros vecinos, para este festival que se viene. A ver, sí, algo se puede adelantar. La parte de la orquesta, obviamente se le va a dejar al maestro acá, porque ahí está el que se sube al podio con la batuta y al que lidera, a la que capitanea la orquesta ahí en el gran escenario. Pero ¿cuál es un punto muy alto, muy favorito de Providencia? Y eso sí lo puedo adelantar. Este año el ballet es Giselle, el gran clásico Giselle, que la verdad siempre hemos sido muy privilegiados y muy agradecidos del Ballet de Santiago, porque realmente son producciones inmensas. Producciones, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos nuestra Gala Internacional de Ballet, algo también muy querido en Providencia, donde vienen bailarines extranjeros muy importantes. Claro, y ellos empiezan a seguir las redes sociales de la Fundación Cultural y a veces ven esto. Y muchas veces bailarines de grandes compañías han visto El Lago Los Cisnes al aire libre, La Bella Durmiente, Raimonda, y me han dicho, Jorge, te pegaste en la cabeza, o sea, ¿cómo? No, es verdad, ¿no? Y Paolo, que también viaja por el mundo, es que es verdad. Claro. Yo lo digo con harto orgullo. O sea, no es fácil encontrar ese tipo de producciones completas, y eso subrayo eso, completas en un escenario de ese tipo. Claro. Porque es tan difícil, obviamente toda esa magia, toda esa técnica que tiene el teatro, es muy difícil llevarla al aire libre. Sí. Es caro, es difícil, es complejo, hay muchas cosas que no se pueden, pero finalmente aquí se logra. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la Bella Durmiente completa con todos sus actos. Y eso es algo que realmente el público lo agradece, y se da algo muy lindo que cuando tú hablabas recién yo pensaba.
acá llegan, esto es totalmente gratuito, Sí. entonces llegan De todas todas las las edades. familias de todas las edades, pero se produce algo muy lindo en dos aspectos, creo yo. Uno es lo que pasa con los niños. Claro. Tú ves los niños, claro, no están en esa rigidez del teatro, en esa cosa, tal vez que es propia del teatro, yo no lo digo como algo malo, pero todo un niño en un teatro tienes que tenerlo una hora, lo que dura un acto, 1 hora y media, 40 minutos, sentado, tranquilo, oscuro, sin moverse. Acá los niños, no te digo que se produzca una cosa que metan ruido, hagan bulla, pero tú ves a los niños libres, Disfrutando, disfrutando claro, lo que está libre. pasando en el escenario. Ves a los niños delante corriendo, bailando cuando aparece una melodía que les gusta, empiezan a saltar. Entonces, esa conexión tan linda que en un teatro no se puede. De una forma diferente al aire libre. Exactamente. Y otra cosa muy simpática, y además lo digo porque es muy propia de Providencia, fíjate que al ser un parque, nos preguntan harto, llega mucha gente con sus mascotas. Claro. Fíjate que el primer año, cuando partió esto, yo personalmente, yo temblaba y dije, pero a ver, no vaya a quedar un ladrerío, una cosa que no... Nunca hemos tenido un solo problema con las mascotas. La gente, y además es enternecedor porque a veces yo, en algunas me pasó, y los perros están así, con una... En serio. Mirándola ahora Mirando de alguna manera. Es más, una vez voy a contar un detalle. Pero eso no fue por tema del público, sino que cuando hacíamos el festival en el Parque de las Esculturas, cuando hicimos Sorbe el Griego, en la mitad de Sorbe el Griego, de repente, claro, porque imagínate un parque abierto, qué sé yo, se subió un lindo perro de este porte de la calle al escenario, en la mitad del ballet. Claro. Y estaba ahí, te juro, y todos corrían, tuvimos creo que a segundos de parar, porque era un perro grande. Claro. Y él veía, y claro, y justo fue una parte muy alta del balón, estaba casi toda la compañía, y el perro no encontró nada mejor que ponerse a saltar, a bailar, a ladrar, y las bailarinas muchas se asustaron. Y te digo, yo creo que estuvimos a 10 segundos de tener que parar, pero en eso entró, en ese minuto, un primer bailarín de la compañía, que ya no está, que es José Manuel Guizo, que hoy día es director de una compañía en Colombia, y él fue muy simpático porque él era el personaje malo de la historia, Manolius, y entró, yo cuando lo vi entrar, yo sabía que él no tenía que estar, y dije, ya, aquí entró al rescate. Algo pasó acá. Oye, y entró, y bailando muy en el estilo del personaje, empezó a corretearlo, y lo sacó. Pero entonces al final quedó... Una improvisación total. Como era Sorba el Griego, quedó Sorba el perro. Porque después siguió viviendo muchos años, vivía en el Parque de la Escultura. Pero bueno, al margen de esto, se produce una cosa muy linda, como te digo, y mucha gente que también se nos acerca, y eso Paolo lo tiene que haber vivido también, que mucha gente nunca ha visto un espectáculo de este tipo. Y nos lo dicen. Se acerca a la cultura al final del espacio público. Exactamente. Y pasa algo, bueno, en eso también Paolo es maestro en aquello, de que aquí también se presta a que se explique un poquitito la obra. Paolo eso lo hace muy bien y es una de sus características. Pero nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho mucho en el ballet, en que aparece, generalmente lo hacía Juan Carlos Vistoto, como una especie como de juglar que antes de empezar explicaba la obra. Para que todos entendieran la... Exactamente. Y la fíjate obra. que mucha gente... Y esas son esas cosas que te da el aire libre. Sí. Se nos acercaba a la gente, en la época de la exalcaldesa Matei, y decía, primera vez que entiendo a cabalidad un ballet. Porque no todo el mundo lee, no todo el mundo se instruye, van a ver un Tiene espectáculo. todo el relato al final. Claro, pero cuando se explica, entra el rey, sale la reina, el hada buena, el hada mala, entonces es otro, y son esas cosas, desde mi punto de vista, son esas cosas como esas licencias que te permite el aire libre. Tú lo vives igual, Pablo, ¿cómo te gusta la experiencia al aire libre? Me Totalmente. imagino tiene mucha más pasión también ver las reacciones, gente cantando, bailando. ¿Cómo lo vives tú? Es que yo creo que tiene una connotación, como decía Jorge Andrés, como libre, en el sentido de que bueno, valga la redundancia, el aire libre te pone en una situación también distinta. No es necesario que sea tan literal como que te vas a parar y te vas a poner a bailar, pero tú te sientes como, de alguna forma, conectado con esta sensación de que lo que vino acá es un regalo y al mismo tiempo es una situación donde el encuentro se resignifica porque el espacio, el contexto, la temperatura, el momento del año, todo te hace, de alguna manera, estar en otra disposición. Y yo creo que
lo que ocurre de bello cuando un espectáculo va a ese contexto es que también el espectáculo en sí mismo se enriquece por esa otra energía. Claro. Es muy rico para las orquestas también sentir que lo que están haciendo al salir del teatro no es que sea algo que no es igual, sino que es simplemente distinto por este contexto. Entonces también hay una especie como de comunicación distinta de parte de los músicos también. Yo nunca he escuchado que a los músicos no les guste ser parte de estas cosas, por ejemplo, ni acá ni en cualquier otra parte, porque finalmente lo que estás recibiendo es un feedback de una gente entusiasta que, como decía Jorge Andrés, también como que te hacen llegar cuán significativo es para ellos es tener este primer contacto fuera del teatro y que después finalmente esto generalmente ocurre que te genera el bichito y vas al teatro. Claro. Y eso pasa mucho. Cuando tú dices, oye, sabes que la primera vez que escuché música clásica fue al aire libre y después de esto pues, no quise perdérmela nunca más. Ya empiezan a ir mucho más frecuentemente también. Una orquesta, claro, quiero seguir escuchando orquestas sinfónicas. Tú también incluso vas a dirigir la Orquesta Filarmónica, lo Sí. adelantamos justamente en este festival. ¿Cómo se están preparando? También podemos De tener hecho, eso yo mismo. creo que este va a ser con mucho honor lo digo, Ajá. ya tu debut propiamente tal. exactamente. Claro, ven, Providencia, Va a otra se lleva otro hito Providencia. Va a ser el primer debut concierto oficial. A cargo ya oficialmente. Como director titular. Como director Exacto. titular, así que... Imagínate. Sí, sí. No, lindo, obviamente. Con expectativas, con muchas ganas. Vamos a llevar un repertorio que yo sé que a la gente la va a hacer vibrar, porque eso es lo otro. Uno generalmente piensa muy bien el repertorio, porque quieres llevar un repertorio que tenga sentido para el contexto. Y entonces uno hace una mezcla entre lo que uno le puede decir con el mejor de los sentidos posible, un grandes hitos, o sea, las cosas que son más oreja, que la gente espera, mezclado con algún tipo de contraste y alguna sorpresa. No voy a revelar ahora específicamente, ¿cómo? pero les va a encantar. Es Claro. música del repertorio sinfónico que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Pero lo que decía Jorge Andrés es que a mí me encanta explicarles las obras a la gente, me gusta mucho. Antes de comenzar, generalmente lo que yo hago es, claro, hacer una introducción donde los llevo como por un camino donde lo que van escuchando les va a hacer sentido. Porque es cierto que a veces la música clásica tiene esto de que te gusta, te emociona, pero a veces si alguien te explica un poco más, te conectas de otra forma y generas Tiene una otra- atención como mucho más Sí. activa, ¿sabes? Como Es que, mucho más lindo, como que te conectas al final con la... porque con al final la te cuenta una historia, aunque no sea Sí. una historia literal, porque no todas las historias tratan de algo, pero hay una historia intrínsecamente musical. Claro. O sea, la música se construye igual de personajes. Hay un tema que tiene características rítmicas que lo hace ser de una forma, después viene uno mucho más melódico. Cuando tú los identificas, dices, estos son los protagonistas de esto. Y después estos dos como que dialogan y se desarrollan. Y después hay un clímax, siempre hay un clímax, después viene una conclusión. Y así al final, si alguien te va como señalando el camino, tú dices, ahora entendí. De esto se trataba esta música. Claro. Sí, no, es algo muy lindo al final que se desarrolla y te quería preguntar también, Jorge, porque ustedes durante todo el año, como Fundación Cultural, tienen muchos panoramas familiares, para todas las edades. Pero me imagino que para el verano también tiene una importancia distinta hacer cosas ya, sobre todo al aire libre, como tú bien lo mencionabas. ¿Qué tan importante lo consideran ustedes, sobre todo en verano, hacer este tipo de actividades? Bueno, es algo, como decía yo al principio, es algo que siempre y sobre todo el alcalde Belolio le interesa mucho, es que la fundación, el presidente de nuestro directorio, que también es el alcalde, quiere que obviamente que está en estos lugares, pero que además, como él dice, que todo pase en Providencia. Tú lo dijiste al principio. Porque una cosa son los espacios donde nosotros funcionamos, pero la comuna es muy grande. Y además hay algo que él remarca mucho, que es lo que dice, lo que pasa en Providencia no se queda solo en Providencia. ¿Por qué? Porque hay una característica que es muy propia de esta querida comuna, que es la cantidad de personas que flotan en Providencia al día. En Providencia viven, la cantidad de habitantes son 170.000 habitantes aproximadamente, pero flotan en el día, viven en el día en Providencia 2 millones de personas. Entonces, muchos de los usuarios, de las personas que llegan a ver estos espectáculos o que repletan nuestros parques, ese, entre comillas, vecino que no vive acá pero que está todo el día. ¿Cuánta gente trabaja en Providencia? ¿Cuánta gente estudia en Providencia? Traer impacto a toda la región metropolitana y del país. Exactamente. incluso. Entonces, ellos tienen esta experiencia y ahí por eso está la frase del alcalde. Lo que pasa en Providencia no solo se queda en Providencia, se va a otros lados. Y ahí viene lo que decía Paolo, este gusto, mira, vi esto y ya, el bichito que aparezca. Me meto en Instagram, me meto a la página ya. ¿Y esto de dónde viene? Del Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué está pasando en el Teatro Municipal de Santiago? Bueno, el otro año dan esto, ya. Esto otro. ¿Dónde lo dan? En el Teatro Oriente. A ver, entonces empieza
se abre una puerta que es infinita. Sí. Nosotros también tenemos, como tú lo hablabas, dentro de todas de las tantas actividades que tenemos en el año, una que es muy propia de Providencia del Teatro Oriente, que es muy preferida, especialmente por los vecinos, son las transmisiones que tenemos del Royal Ballet and Opera desde Londres. Hoy día, el Royal Opera House hoy día se llama Royal Ballet and Opera, que son transmisiones de toda la temporada de ópera y ballet, a un precio muy conveniente y con un muy buen descuento para los vecinos. Y un tremendo espectáculo también, algo precioso. Exactamente, porque ahí, bueno, Paolo conoce mucho más que yo de aquello, pero estás viendo ahí en diferido, porque por un tema de horario no puede ser simultáneo, pero estás viendo al final del día una de las mejores óperas del mundo. Y con una calidad de imagen, de sonido muy de primera línea. Entonces ahí también hay una experiencia. Y como te digo, y estas cosas al aire libre son las que van abriéndote el apetito, como que te dan hambre A mí muchas veces se nos han acercado niños, padres con niños, que, no sé, han visto un ballet, han visto algo en el Teatro Oriente, sobre todo Cascanueces, cuando transmitimos Cascanueces, o el ballet en el Parque de la Escultura, y me dicen, riéndose, me han dicho, oye, mira, me metiste en un problema, porque mira, las niñitas dan vueltas, quieren clases de ballet. Imagínate, les queda gustando. Pero imagínate lo lindo, o niños que ven a Paolo, qué sé yo. Una vez Paolo, tuvimos una historia bien bonita. Dentro de la programación que tenemos, el año que se cumplieron los 250 años de Beethoven, quisimos hacer el novenario, las 9 sinfonías de Beethoven, que era Beethoven recorre Providencia. Entonces iban a hacer desde marzo hasta diciembre, desde la primera sinfonía, la segunda, la tercera, la cuarta, qué sé yo, por distintas partes de Providencia, hasta llegar a la novena al Parque de las Esculturas. Totalmente. Pero fue el año de la pandemia. La primera sinfonía, junto con la sinfonía, con el concierto del emperador, con eso partíamos y lo dirigía Paolo en el Teatro Oriente. Se ensayó, estuvo listo. Paolo un día, domingo ensayando, yo lo fui a ver, me acuerdo, hablé con la orquesta. Nos sacamos una foto y todo. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, estamos listos, qué sé yo. Domingo. El lunes cerraron los teatros. Todos para la casa. Todos para la casa. Eran las 3 de la tarde. Un trabajo de meses de preparación. Eran las 3 de la tarde, íbamos a transmitirlo online. Resulta que el aforo que nos habían dado no cabíamos. O sea, no había por dónde. Bueno, cuento corto, se canceló. Y los otros, por supuesto, murieron porque ni siquiera se ensayaron. Claro. Pero ese concierto quedó listo y fue como un símbolo. Hasta que 2 años después, se pudo hacer. Fue súper emocionante en el Teatro Oriente con la pianista que vino, la Marcela Mancini, que de hecho estuvo en Santiago y ensayó y se tuvo que devolver a Concepción sin tocar, qué sé yo. Y ahí, Paolo, ¿a qué quiero llegar? Empezó a contar algo, bueno, ¿quién ha visto la primera sinfonía, la primera sinfonía de Beethoven, no ha escuchado? Y hizo alguna pregunta al público. De repente el público contestó y una vocecita, yo estaba sentado en la primera fila, ni lo vi, una vocecita contestó. Entonces Paolo, a ver, ¿eres un niño? Dijo, a ver, y era un niño. ¿Y te acuerdas que lo subiste al...? Sí, yo le pregunté, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, tenía como 7. ¿Qué era un niñito? Entonces le dijo, ¿y tú habías venido alguna vez a un concierto de música clásica? Me dice que no, este es su primero. Y yo dije, no, ya, ven para acá. Entonces le dije, déjame, conoce todo el mundo. Y vino para acá y se subió y le dije, ¿te quieres subir al podio? Y se puso al frente de la orquesta. No, fue mira qué bonito. Aparte que yo lo veía a él y me acordaba de mí mismo, de cuando yo fui por primera vez a un concierto y me cambió la vida y yo también tenía 7 años, entonces era como que, no, esto es demasiada coincidencia, tengo que hablar con este niño. Bonito. Y fue súper lindo porque estaba, bueno, y aparte que la gente como que súper emocionada y fue toda una instancia espontánea. Sí. Pero ahí te das cuenta de que esos momentos podrían estar eventualmente cambiando la vida de alguien. No necesariamente para que se dedique a la música, pero por lo menos porque tuvo este contacto tan importante que seguramente después lo siguió buscando. ¿Cómo tú ves en ese sentido, Pablo, las nuevas generaciones? ¿Cómo ves que se han acercado a la música clásica, música docta? ¿Sientes que están apegados a esto o sobre todo este tipo de espacio claramente los ayuda para que se acerquen, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Es que yo creo que es lo segundo y a lo primero. Por supuesto que uno siempre tiene que estar como haciendo una mediación finalmente. Yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad estar como llevando efectivamente estos espectáculos, acercándolos, explicándolos, haciéndolos como
como vigentes, porque el arte es vigente, el arte es atemporal, el arte no solamente pertenece al momento en que estas obras fueron creadas, porque hay que entender que el arte es una manifestación espontánea del ser humano y por ende lo que quiere comunicar son cosas que no perecen. Nosotros vamos a escuchar una sinfonía o vamos a escuchar un concierto de rock o vamos a ver una ópera o una película y lo que estamos haciendo es conectándonos con una narrativa que es intrínsecamente humana, la entendemos igual, son emociones, son contrastes, son conflictos, son victorias, son caídas. Entonces, mantener ese discurso vivo y latente hace que la gente lo entienda de otra forma. Y en ese sentido, yo creo que las nuevas generaciones, por supuesto que siempre van a estar interesadas en esto. Nosotros en el Teatro Municipal lo vemos todos los días. O sea, el Teatro Municipal está lleno de gente joven. Y de todas las edades también. Sí, de y todas eso generaciones. habla de una salud fantástica del teatro, donde tú ves que no es como uno a veces pudiese tender a pensar de que la música clásica es como antigua, que es como algo que ya pasó. Para nada. O sea, la efervescencia que se vive en el Teatro Municipal en todos sus espectáculos y que lo constatas por la transversalidad etaria es algo que cae por su propio peso. Y también en la interacción, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta del hoy. Y cuando tú ves que la página del Teatro Municipal está permanentemente sacando material sumamente interesante, pero que la reacción de la gente es cuantitativamente bastante evidente, porque comparten los videos, porque comentan los videos, entonces tú dices, acá el interés está, absolutamente. Oye, una experiencia muy linda y qué lindo que estén conectando todas las edades. Pero Jorge, te quería preguntar sobre el cine, el teatro, el festival de jazz, el festival de verano. ¿Cómo se consiguen las entradas? ¿Cómo las personas pueden acceder a la información y tener todo esto que tenemos una variedad tremenda, pero en esta época del año específicamente se generan todos estos espacios tan bonitos al aire libre también? ¿Cómo pueden conseguir estas entradas? A ver, toda la información siempre... el primer tip que yo digo, sigan las redes sociales de la Fundación Cultural. Perfecto. ¿Cuáles Ahí son? está toda la información. Cultura Providencia, Teatro Oriente Providencia. Ahí Instagram, por supuesto la página web, ex Twitter, Sí. TikTok también, entramos al mundo del TikTok porque ahí hay otro lenguaje, Sí. hay otro público, hay otro... Un universo. Así que ahí también, prepárese maestro Portolamare porque el TikTok ahí el día, claro, es otro el lenguaje y ahí se llega a otro... Es otro lenguaje y es otro público que está mirando eso. Sí. Las actividades son totalmente gratuitas. Eso mismo, la información. En las páginas web de la Fundación, en las redes sociales y Ticketmaster. Ahí es donde se retiran las entradas gratuitas. Siempre se abre hay un periodo previo que se va informando que es por supuesto para los vecinos, obviamente siempre se les da una preferencia a los vecinos y después Totalmente. al día siguiente se abre ya la entrega general, puede ser online y también en la boletería del Teatro Oriente. Porque hay mucha gente mayor que le es difícil acceder a la... No sé, a la, presencial. Exactamente, y ahí, pero siempre en las redes sociales donde se están dando las fechas, porque además se van entregando por fecha, no se entregan todas en un solo acto, porque también ahí pasa mucho que mucha gente retira todas las entradas y después no llega, entonces Totalmente. se van entregando por Paulatinamente. espectáculo. Exactamente. Jorge, Pablo, estamos llegando al final del programa ya, pero antes de terminar, quiero invitarlos a que pasemos a revisar unas transmisiones, los que ustedes han visto, de la red de emprendedores, del Hub Providencia, donde pueden conocer sus productos y servicios. Los invito a que pasemos a revisar qué tienen para nosotros. Vega García es una tienda de diseño de moda de autor, cuyas confecciones se realizan en lino de alta calidad, con diseños versátiles y atemporales, camisas de líneas limpias, gilet, chaquetas, pantalones y vestidos que destacan por su confección, comodidad y estilo propio. Prendas pensadas para personas que valoran la autenticidad en su vestir. Puedes encontrar todos sus productos e información en el Instagram, que está apareciendo ahora en pantalla. Bueno amigos, hemos llegado al final de este nuevo capítulo de Todo pasa en Providencia, este podcast municipal que les hemos llevado capítulo a capítulo y hoy hablamos de este tema súper importante, todos estos panoramas que se vienen para el verano, para pasarlo en familia, para pasarlo para todas las edades como hemos conversado con Jorge y con Paolo. Quiero agradecerles, muchas gracias por habernos acompañado y haber hablado de anécdotas, experiencias, pero sobre todo lo que se viene, que pudimos tener algunos adelantos ahí. Gracias Jorge y gracias Paolo. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos vemos ya en un próximo capítulo. No se desconecten de todo lo que hemos estado haciendo. Recuerden que toda esta información también la pueden revisar siempre en providencia.cl, sobre todo la información de los festivales que se vienen y también en las redes sociales de la Fundación Cultural de Providencia. Nosotros nos vemos ya en un próximo capítulo. Chao, chao.